Buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Emanuel Pancho, soy el coordinador del Plan Nacional de Diseño del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y en esta jornada, bueno, contamos con la presencia de todos ustedes para brindarles un taller de armado de proyectos para el llamado 2021 del Programa de Apoyo a la Competitividad. En este caso, este llamado, o esta reunión, mejor dicho, está enfocada a equipos profesionales que puedan convocar y delinear este tipo de proyectos, acompañando a empresas argentinas en esta tarea. Eh, de manera que puedan acceder a los beneficios del programa, que va a estar abierto hasta el 31 de diciembre de este año. Es un programa con ventanilla continua. Así que bueno, esta es la tarea que llevaremos adelante a lo largo de esta mañana. En esta reunión nos acompañan Andrés Grenovil, que es asesor de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a los Emprendedores, y en este momento se encuentra como parte del equipo del programa PAC. Y le damos la bienvenida también a todo el equipo del Departamento de Diseño Industrial de INTI. Vamos a escuchar algunas palabras de bienvenida de Rodrigo Ramírez, quien es director técnico del Centro del Diseño Industrial de esa institución. Gracias Emanuel. Nada, brevemente, quiero agradecerles a todos por participar de esta iniciativa, tanto por el lado de los profesionales, los consultores y las consultoras que se han inscrito, y sobre todo por el lado del Ministerio, Emanuel, a vos por el lado del Plan Nacional, y a la gente de la Secretaría y del programa. Creemos que es una excelentísima oportunidad para poder aprovechar esta herramienta para acompañar a las empresas. El año pasado ya hubo como un éxito en la línea diseño. Bueno, Emanuel tiene los datos. Creemos que hay que aprovechar este instrumento para ayudar a que las pymes mejoren su competitividad, incorporando diseño, incorporando innovación. Esta reunión la pensamos como enfocada a los profesionales que están del lado del diseño, haciendo consultoría, acompañando empresas para que se familiaricen y conozcan un poco más cómo presentar un proyecto. Así que bueno, vuelvo a agradecer y aprovechemos estas oportunidades que están ahora de nuevo disponibles para acompañar a las pymes locales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, los que ya iniciaron un proceso de presentación de proyectos en la edición del año pasado van a notar que en términos conceptuales y de armado es bastante similar, solo hay algunos cambios en términos operativos a la hora de realizar la carga por sistema. Esto tiene que ver con optimizar para nosotros y para ustedes la revisión de esos proyectos y ahorrarnos la carga de alguna documentación un poco más ardua y hacernos con una mirada sobre el proyecto antes de solicitarles a ustedes cargar un expediente propiamente dicho, ¿no? Así que entendemos que estos cambios que proponemos para esta edición suponen una optimización para ustedes y para nosotros también. Bueno, les voy a contar algunos datos que tienen que ver con la convocatoria del año pasado. El año pasado nosotros teníamos líneas de llamados específicos, como muchos recordarán. Este año PAC permite inscribir dentro de un solo llamado diversos proyectos con varias aristas. Con respecto a la línea de diseño e innovación del año pasado, como mencionaba Rodrigo, tuvimos un récord de proyectos presentados. Era una línea que tenía 35 millones de pesos para ejecutar y bueno, se pudieron aprobar 116 proyectos, de los cuales se monetizaron 92, por esta limitación de presupuesto, que por suerte este año no está, así que eso habilita que puedan presentarse muchísimos más proyectos dentro de lo que son los campos del diseño de producto, diseño de comunicación, diseño de procesos, que es lo que aborda el llamado de diseño e innovación. En total se presentaron 618 proyectos, y bueno, como les decía, 116 fueron los aprobados. Entonces me interesa con ustedes ahora revisar algunos errores frecuentes desde el punto de vista formal, para que los tengan en cuenta a la hora de redactar estos nuevos proyectos en conjunto con las empresas. Un aviso que me olvidé de darles es que aprovechen el chat. Como habrán notado, ustedes pueden habilitar sus cámaras, pero no los micrófonos. Entonces, si surge alguna duda alrededor de lo que vamos diciendo, sería interesante que dejen las observaciones en el chat de Zoom
y nosotros vamos a ir respondiéndolas. El primer error frecuente y que saca de juego el proyecto, lamentablemente, de entrada, es el apoderamiento en el sistema TAD. Este fue un error muy frecuente porque, en general, cuando ustedes son apoderados de una pyme e ingresan al sistema de AFIP, con ese mismo quit ustedes pueden realizar operaciones por la persona física que está asociada al quit, o sea, por ustedes, o también por la persona jurídica, que en este caso es la pyme. Un error muy frecuente en la carga de proyectos que a nosotros por reglamento nos exige no continuar con la evaluación es el apoderamiento. Es importante tener presente cuando ustedes cargan un trámite en representación de la pyme, estar logueados para que quede firmado de esa manera. Van a notar cuando ingresan al sistema de AFIP, cuando ingresan al sistema TAD, perdón, logueados con su clave fiscal de AFIP, que arriba a la izquierda hay un desplegable que les permite elegir entre su nombre de persona física y el nombre de la persona jurídica. Un error muy frecuente el año pasado es que muchos ingresaban el trámite con su nombre de persona física, y eso no les permitía representar a la organización. Ese proyecto se rechazaba. Entonces, eso es una cuestión a tener muy presente a la hora de la carga, que bueno, que forma parte del sistema, pero que no es una cuestión menor. Después, el tema de los presupuestos, hubo algunos proyectos donde los presupuestos eran muy informales, no contenían el quit del emisor ni del receptor, no tenían una consistencia con respecto al plan de inversiones, ¿sí? Hay un trabajo muy importante que acá los equipos de diseño ayudamos mucho en la etapa de formulación, que es la sistematización de las etapas del proyecto, y todos los presupuestos que se adjunten al proyecto deberían tener una correlación con lo que se está pagando en el plan de inversiones y con la planificación de la ejecución, ¿sí? Así que siempre traten de ingresar la mayor cantidad de datos posibles a ese presupuesto, para que no haya lugar a dudas en cuanto a cuál es el vencimiento del mismo, quién lo emite y quién es el receptor, qué es lo que incluye. Es muy importante declarar el origen de los bienes para este tipo de programa, porque como es un programa financiado por BID, ustedes únicamente pueden adquirir bienes de países asociados a BID. Entonces siempre es importante, si tienen alguna adquisición dentro del proyecto, dejar en claro cuál es el origen de ese bien, ¿sí? Algo que por ahí en un presupuesto común uno no está tan habituado en tener que ponerlo. Pero bueno, en ese sentido estamos a disposición para aclarar cualquier duda antes de pedir presupuesto, porque sabemos que no es agradable pedir un presupuesto 2 o 3 veces, así que si ustedes necesitan, tenemos todas las guías que hagan falta para pedir lo que se requiere. Bueno, en cuanto a documentación, ha llegado documentación sin firmar, documentos incompletos, estatutos que llegan parciales. Ay, perdón, me habían silenciado. Las actas de inscripción a IGJ o registros provinciales que se necesitan para las actas de directorio, en el caso de las sociedades, muchas veces llegaban sin legalizar. En este sentido, nosotros estamos abiertos a la conversación. Entendemos que durante el periodo de pandemia muchos organismos provinciales que legalizaban actas quizás tenían problemas para hacerlo o había atrasos. En ese sentido, si ustedes suben documentación aclaratoria de esta situación, nosotros lo evaluamos y esperamos que la situación se normalice, ¿sí? Pero en ese caso, siempre establezcan un diálogo si hay una situación atípica en cuanto a legalización de documentos. Esto es un problemón. Pagos previos a la aprobación del proyecto. El proyecto inicia a partir de que ustedes reciben una documentación por sistema TAD, por parte del programa. A partir de ese momento, ustedes pueden empezar a ejecutar el proyecto y empezar a realizar pagos, ¿sí? Todos los pagos que hagan previos a esa aprobación del Estado se considera que están fuera del proyecto, por más que hagan un aporte al mismo, ¿sí? Porque deben tener el aval del Estado para que el proyecto se considere aprobado. Bueno, adquisiciones, esto ya lo había mencionado, sin información sobre país de origen o que no había presupuestos claros. Hubo muchos casos donde gente, por ejemplo, hacía capturas de pantalla de sitios de venta online y subía eso en términos de presupuesto, ¿sí? Nosotros pedimos la máxima formalidad posible alrededor de este tema. No se aceptan capturas, por ejemplo, de sitios de e-commerce para saber cuál es el precio de un bien de capital o de un insumo. Necesitamos que quien vende ese producto emita una factura con todas las de la ley. Y otro tema muy importante son los requisitos mínimos de antigüedad y vigencia del certificado PYME. Para este llamado específico de PAC,
únicamente van a poder presentar proyectos empresas que tengan al menos 2 años de antigüedad, que bueno, por la resolución que determina qué empresas son pequeñas y medianas empresas, hay un requerimiento que tengan esta antigüedad, ¿sí? Si tienen menos de 2 años de antigüedad, nosotros consideramos que son proyectos de emprendedores. Ya hay otra línea de PAC emprendedores que en este momento se encuentra cerrada porque ya cerró la convocatoria, ¿sí? Pero eso es importante tenerlo presente para que la empresa con la que trabajen pueda demostrar esta antigüedad a partir de la documentación evidenciable. Tenerlo muy presente, al menos 2 años de antigüedad. Y la vigencia del certificado PYME también es importante. Este es el trámite menos complicado de todos porque se hace 100% online y bueno, me imagino que todas las pymes tienen su certificado porque es necesario para realizar cualquier trámite con el Ministerio de Desarrollo Productivo en este caso, ¿sí? Al menos que esté vigente al momento de hacer la presentación por parte de ustedes, ¿sí? Ese es el requisito. Bueno, y ahora le doy la palabra a Andrés Grenovil, asesor de Secretaría PYME, que les va a contar un poco cuáles son las características puntuales de esta edición de PAC. Muchas gracias, Emanuel. Buenos días a todos y a todas. Desde ya les agradecemos la participación en esta jornada. Yo quisiera hacer unos comentarios en relación a lo que comentaba Emanuel al principio y vinculado con ciertos cambios que se generaron en esta nueva convocatoria. Lo cierto es que bueno, el programa de apoyo a la competitividad tiene una vigencia con muchos años de funcionamiento en el Ministerio, pero también es cierto que en los últimos años tuvo dificultades de financiamiento. En este sentido, el año pasado se sostuvo en un contexto muy adverso y muy difícil, y este año se encuentra en pleno relanzamiento, tiene a disposición una mayor cantidad de recursos para poder financiar una mayor cantidad de empresas, y en ese sentido se han modificado ciertos aspectos de la convocatoria que tienen que ver con el objetivo precisamente de poder generar un mayor alcance, un mayor impacto, y a su vez también poder procesar las solicitudes y evaluar las solicitudes de una forma más ágil y más rápida. Entonces, en ese sentido, a lo largo de la presentación voy a estar haciendo énfasis en ciertos aspectos de la convocatoria actual que se han sido modificados en relación con la 2020. En esta oportunidad, bueno, como comentaba Emanuel, ya no se tratan de llamados específicos, sino que es un único llamado, pero que sí tienen 6 ejes estratégicos que han sido priorizados en forma explícita por parte de la CEPYME. Los ejes estratégicos son transformación digital PYME, desarrollo sostenible, innovación en diseño de productos y procesos, tecnologías de gestión, calidad y desarrollo exportador PYME. Siguiente. Bueno, en esta oportunidad, a través de PAC Empresas, se van a financiar proyectos que requieran para su ejecución la provisión de servicios de asistencia técnica y consultorías por un monto total de 1.500.000 pesos. Esto va a ser a través de aportes no reembolsables, es decir, subsidios, y a través de los aportes no reembolsables se va a poder financiar un máximo del 70% del costo total del proyecto. Es decir, el 30% restante va a tener que ser financiado con aportes monetarios de la contraparte. Asimismo, en la actual convocatoria se permiten compras asociadas, siempre y cuando dichas adquisición de bienes sean necesarias para la ejecución de las consultorías y las asistencias técnicas que se enmarquen dentro del proyecto, y estas compras asociadas podrán tener un tope máximo del 30% de la ANR, y asimismo, desde el proyecto se va a financiar con el ANR el 60% del valor de esas compras, teniendo que el 40% restante financiarse con aportes de la contraparte. Por otra parte, se ha modificado el plazo de ejecución de los proyectos. El año pasado eran de un plazo máximo de ejecución de 6 meses. En esta oportunidad, los proyectos pueden tener un alcance temporal de hasta 8 meses. No obstante, los alentamos a que presenten proyectos con horizontes temporales más cortos, en la medida de que sea posible. Es posible que en ciertos casos se puedan avanzar en adopciones de transformación digital, o en planes de desarrollo exportador, o mejoras rápidas en tecnologías de gestión, en 4 o 5 meses, permitiéndole a la empresa poder presentar un nuevo proyecto con otra finalidad y otro propósito en el marco de esta misma convocatoria. Esto es teniendo en cuenta que
una vez que la empresa ya cuenta con una rendición aprobada, se le habilita que pueda presentar un nuevo proyecto, siempre y cuando ese proyecto sea distinto del presentado originalmente, tenga otra finalidad y otros propósitos. Por otra parte, ya no se trabaja con la modalidad de anticipos, ahora únicamente se van a trabajar a través de reintegros, por lo cual la empresa ya no va a tener que constituir los seguros de caución previa a la ejecución de los proyectos, que fue una cuestión que también retardó bastante la ejecución de los proyectos. En este sentido, las empresas van a poder optar en el plan de rendiciones por un reintegro o 2 reintegros. En este sentido, una vez que el proyecto queda preaprobado, la empresa puede comenzar a ejecutar el proyecto, siempre obviamente a riesgo de la aprobación definitiva, y una vez que ejecuta el proyecto, va a rendir los gastos ejecutados por la totalidad del proyecto, lo ejecutado a través de la ANR, pero también a través de la contraparte, y una vez que se aprueba la rendición, se procede al desembolso, al reintegro de los gastos efectuados. Y como comentaba Emanuel, estamos funcionando como una ventanilla permanente abierta todo el año, pero obviamente esto se encuentra supeditado a que no se agoten los recursos. Estamos teniendo una gran cantidad de ingresos de proyectos en las últimas semanas, creemos que esto se va a sostener y se va a ir incrementando con el paso de las próximas semanas. Por lo tanto, una vez más los alentamos a que presenten proyectos, formulen los proyectos y los presenten de la forma más ágil y rápida posible, porque es probable que hacia fin de año ya no, digamos, no queden recursos disponibles para poder seguir financiando proyectos. Siguiente. Bueno, una de las innovaciones respecto de la convocatoria 2020, aunque también es un sistema de gestión que se utilizaba en el pasado, tiene que ver con la introducción del DNA2 para la gestión de las solicitudes. Esto, de nuevo, lo que busca es agilizar todo el proceso de evaluación formal de las solicitudes y de evaluación técnica, y evitar algo que fue bastante engorroso en la convocatoria del año pasado, que tiene que ver con todos los pedidos de subsanaciones que se gestionaban a través de trámites a distancia. Entonces, para evitar esto, lo que buscamos es que todo el proceso de ingreso de las solicitudes, ya sea de ingreso de las solicitudes de ANR, con la carga de los formularios de los proyectos, pero también el ingreso de las rendiciones, se gestione todo a través del DNA2. Si surgen observaciones, dichas observaciones van a ser subsanadas a través del DNA2, y una vez que el proyecto se encuentra cerrado y aprobado en términos formales y en términos técnicos, ahí sí van a tener que descargar los documentos de proyecto, el formulario de proyecto, y cargar todo a través de trámites a distancia para gestionar la aprobación definitiva, ya sea de la solicitud de ANR como eventualmente de la rendición. Bueno, a través del DNA2, en la COP, lo van a poder encontrar en la COP de PAC 2021, van a tener hacia la derecha un botón donde van a tener que ingresar a DNA2. En caso que la empresa no se encuentre registrada, va a tener que registrarse en DNA2. Es importante que esto se cargue siempre con el quit de la empresa solicitante. Y a partir de ahí van a poder cargar el formulario de proyecto. El formulario de proyecto va a contener un máximo de 5 actividades, a su vez cada actividad va a contener un máximo de 5 tareas, y bueno, en todo el formulario de proyecto van a tener que cargar el plan de inversiones, el plan de rendiciones, datos de la empresa, y a su vez van a tener que dar de alta a los consultores en el marco del proyecto. Es importante destacar que todos los consultores, para que puedan ser dados de alta en los proyectos de las empresas, tienen que estar inscritos en el DIRCOM, que es el Directorio de Consultores. En el caso de que no estén inscritos, no van a poder ser vinculados a los proyectos, por lo tanto, es un requisito necesario que previo a la carga de los proyectos en el DNA2, todos los consultores se encuentran inscritos en el DIRCOM. En caso de que no estén inscritos, lo hacen también a través del DNA2, si no tienen una cuenta se van a tener que registrar, y van a tener que ir al directorio de proveedores de asistencia técnica y cargar los datos, currículum, títulos de los consultores. Una vez que ese proceso de inscripción ya se encuentre realizado, ahí la empresa, a través del nombre, apellido o número de quit, va a poder ubicar a los consultores que van a proveer asistencias técnicas en el marco del proyecto y vincularlos al proyecto. Como les comentaba, todo el proceso de preaprobación se va a gestionar a través del DNA2, y la fecha de preaprobación es la que habilita al inicio formal del proyecto.
Una vez que el proyecto se encuentra preaprobado, van a presentar toda la documentación formal junto con el acta de preaprobación y el formulario de proyecto a través de trámites a distancia. Bueno, para completar el formulario del proyecto, van a tener que registrarse en caso de que no se encuentren registrados en DNA2. Una vez que ingresan al sistema, van a completar el formulario de presentación del proyecto, que incluye distintos conjuntos de datos. Por una parte hay datos de la empresa solicitante. Muchos datos de la empresa solicitante ya vienen traídos de los datos que se encuentran integrados en el certificado MIPYME. Otros los va a tener que ingresar manualmente la empresa. Después van a encontrar un conjunto de datos vinculados al proyecto propiamente dicho. Eso tiene que ver con la finalidad, el propósito, los objetivos del proyecto, las actividades que se encuentran contempladas en el marco del proyecto y las tareas junto con los presupuestos de cada tarea, que digamos, que entre todos ellos, digamos, cumplen lo que es los datos propios del formulario de proyecto. Y por último, la carga de la documentación del sistema. Ahora vamos a ver bien cuál es la documentación formal que van a tener que cargar, pero van a tener que finalmente a través del DNA2 cargar toda la documentación del sistema, y ahí un evaluador formal va a verificar que la documentación es correcta para habilitarlos posteriormente a ustedes a que puedan cargar la documentación a través de trámites a distancia. Bueno, datos de la empresa que van a tener que completar. Por supuesto, el número de quit y el número de certificado MIPYME, razón social, apellido, nombre en caso de personas humanas, el tipo de empresa, se les va a hacer consultas respecto de los recursos humanos en cada uno de los sectores de la empresa. También se les va a hacer preguntas en relación a la participación de las mujeres en los distintos sectores de la empresa y en las comisiones directivas. A su vez, cuáles son las áreas que se encuentran cubiertas por sistemas informáticos. También va a haber consultas a los fines estadísticos en relación a la organización y gestión de la empresa, en relación a si tiene normas certificadas o si tiene sistemas de gestión de calidad o de producto, y por supuesto teléfonos y mail de contacto. Es importante que en teléfonos y mail de contacto den de alta el de quien esté formulando el proyecto o el que vaya a presentar las dudas, de modo tal de poder tener una comunicación ágil en caso de que hayan observaciones o tengan que realizar ciertas subsanaciones. Bueno, el sector económico y la actividad económica principal es un campo ya fijo que es obtenido a partir del número de quit y del certificado MIPYME. Lo cierto es que el certificado MIPYME identifica la actividad principal de la empresa, pero una empresa puede a su vez tener dada de alta distintas actividades económicas. Por eso es importante poder identificar cuál es la actividad económica de la registrada Senafic para la cual se presenta el proyecto, ya que es por esa actividad económica para la cual se va a evaluar si cumple o no con la antigüedad mínima de 2 años. Es decir, una empresa puede estar presentando un proyecto por una actividad económica distinta a la principal, por lo tanto es importante identificar dentro de las actividades económicas habilitadas por AFIP cuál es la actividad que se corresponde con el proyecto que se va a presentar, e identificarle con el número de CLAE y con la descripción de la actividad, y sobre todo tener en cuenta que para esa actividad tiene que existir una antigüedad mínima de 2 años, de lo contrario el proyecto no va a ser evaluado en forma técnica. Bueno, por supuesto el domicilio productivo. Esto también es importante porque hay 3 componentes en la ponderación del puntaje que determina la preaprobación de los proyectos. Uno tiene que ver con el sector económico, que es una variable estática vinculada a la información que se obtiene del registro MIPYME, teniendo en cuenta de que hay sectores económicos que ponderan más que otros. Por ejemplo, la industria, la manufactura, otorga un mayor puntaje que la construcción o el comercio. La otra variable que también es fija tiene que ver con la región en la cual se encuentra localizada la empresa, otorgando un mayor puntaje a aquellas empresas que se encuentran localizadas geográficamente en el interior del país en relación con la región centro, Buenos Aires y Cava. Y el tercer elemento tiene que ver con la finalidad y el propósito del proyecto, que vamos a hablarlo un poquito más adelante.
Bueno, después se le va a pedir que carguen las cuentas bancarias de la empresa, que es importante que carguen todas las cuentas bancarias que trabaje la empresa. Ustedes pueden ir dando de alta distintas cuentas bancarias, porque una de las dificultades que hemos tenido en la convocatoria 2020 tiene que ver que muchas veces presentaban el CBU de una cuenta, pero después la empresa generaba las transferencias a partir de otra cuenta que no había sido declarada y que también pertenecía a la empresa. Y muchas veces es difícil poder prever si los movimientos bancarios van a ser de una cuenta o de otras de las cuentas con las que tiene la empresa. Por lo tanto, una recomendación en este sentido tiene que ver con que carguen las distintas cuentas bancarias de la empresa, de modo tal de no tener la dificultad de que se generen movimientos para pago de proveedores por cuentas bancarias no previamente declaradas. Bueno, la actividad principal económica de la empresa, también la actividad secundarias, los principales productos y los servicios que la empresa elabora y o comercializa. Es importante que lo identifiquen de forma clara cuál es el producto final que realiza la empresa o qué bienes o servicios comercializa. El alcance geográfico del mercado, identificar cuáles son sus principales clientes y cuáles son los objetivos de mediano plazo de la empresa. En lo que refiere a datos de formulación y de presentación del proyecto, los datos del conjunto de datos del proyecto, bueno, el inicio tiene que ver con las finalidades y los propósitos. Cada finalidad que yo les mencioné al inicio cuentan con una serie de propósitos vinculados. Ahora lo vamos a ver en más detalle cuando podamos dar algunos ejemplos, pero tiene que ver con que no todos los propósitos puntúan en el mismo sentido. Hay una ponderación en relación a la prioridad establecida, digamos, previamente por la CEPIME o la dificultad o complejidad de la adopción. Entonces, en ese sentido, no todos los propósitos otorgan el mismo puntaje. Una recomendación es que al momento de formular un proyecto tengan al lado las bases y condiciones, porque de ese modo van a poder anticipar con mucha certeza cuál va a ser el puntaje que va a obtener el proyecto y si ese puntaje le va a permitir la preaprobación o no. En el caso que el puntaje no les permita la preaprobación, la recomendación es que no realicen la carga del proyecto, sino que lo reformulen de modo tal de poder alcanzar ese puntaje. En este sentido hay dos aspectos que no van a poder modificar, lo que tiene que ver con sector económico y lo que tiene que ver con región donde está localizada la empresa, pero sí van a poder modificar el propósito del proyecto y en ese sentido van a poder variar el puntaje final que va a obtener el proyecto, digamos, y teniendo en cuenta de que es posible seleccionar finalidades y propósitos que no hayan sido priorizadas por la CEPIME, pero las finalidades y propósitos no priorizadas también otorgan un menor puntaje. Por lo tanto, al momento de formular el proyecto, ténganlo en cuenta porque es lo que va a determinar que supere el umbral de preaprobación del proyecto o no. Por supuesto, van a tener que hacer una descripción del proyecto, van a tener que definir cuáles son los objetivos del proyecto, van a tener que establecer cuáles son las actividades y las tareas que estructuran el proyecto. Por supuesto, van a tener que describirlas y justificar cómo las actividades y cómo las tareas y también cómo las adquisiciones contribuyen a la finalidad y al propósito seleccionado. Digamos, la evaluación técnica, sobre todo, lo que observa es la coherencia del proyecto, es decir, la coherencia entre la finalidad y el propósito, entre los objetivos, y de qué modo las actividades y tareas contribuyen al objetivo y a la finalidad y al propósito. Bueno, van a tener que establecer el orden de ejecución de la actividad, eso tiene que ver con poder numerar correlativamente en función de cuáles se van a comenzar ejecutando temporalmente antes y cuáles en qué orden se van a ejecutar las distintas actividades y tareas. Van a tener que establecer en qué mes va a finalizar cada actividad y cada tarea. Van a tener que identificar cuáles de todos los consultores que hayan dado de alta en el marco del proyecto, cuáles se van a abocar a cada actividad y a cada tarea. Por otra parte, es importante que, bueno, en caso de que las actividades y el proyecto esté orientado a la mejora del medio ambiente,
Esto es importante que lo tengan digamos, en claro desde el proceso de formulación del proyecto, porque en ese caso se puede presentar proyectos que a través de una NR se financie el 80% del proyecto y solo el 20% con contraparte. Esto es una excepción y es únicamente a proyectos orientados a la mejora del medio ambiente. En todo el resto de los casos, los topes siguen siendo los mismos, un máximo de 70% del proyecto se puede financiar con NR, mientras que el 30% restante va a ser financiado con aportes monetarios de la contraparte. Bueno, en cada actividad y en cada tarea, en realidad van a tener que identificar los montos y ANR, con cuáles van a ser financiados. Y después, por otra parte, bueno, van a tener que presentar modelos de certificaciones contables y escrituras. Tienen en la página web de PAC 2021, hacia la derecha van a encontrar distintos modelos de certificaciones contables y de escrituras. Al proceder a la carga en DNA 2, no hace falta que estén certificados por colegios de escribanos o contables según corresponda, pero una vez que el proyecto es preaprobado, sí es necesario que cuente con la certificación. Tengan en cuenta que pueden rendirse gastos de escritura y certificaciones contables hasta un monto de 15.000 pesos, y eso puede financiarse a través de la NR aprobada. Bueno, por supuesto van a tener que identificar para cada tarea el valor hora de la tarea y la cantidad de horas que va a insumir. El sistema de NA2 ahí automáticamente va a terminar, digamos, computando cuál es el monto total de la tarea y posteriormente cuál es el monto total de la actividad. Y posteriormente, y vinculado con lo que es el plan de rendiciones, van a tener que identificar cuáles van a ser los productos verificables que van a presentar para cada tarea. Esto nos va a permitir a nosotros evaluar el cumplimiento de las tareas y posteriormente el cumplimiento de las actividades. Bueno, como les mencionaba, los proyectos deberán identificar la finalidad de la asistencia técnica siguiendo la tabla de clasificación del anexo 1.3 del documento de bases y condiciones. Por supuesto, las bases y condiciones es el primer documento que aparece en la página web de PAC 2021. Cada finalidad tiene preseteada distintos propósitos, y siempre es posible seleccionar una finalidad y propósito no contemplado por la CEPIME, pero tengan en cuenta que otorga un menor puntaje, no mucho, ¿no? Otorga 20 puntos, en relación con los que sí han sido priorizados explícitamente por la CEPIME. Por lo tanto, si van a formular un proyecto con una finalidad y propósito no contemplado, no priorizado explícitamente por la CEPIME, es importante que analicen si el puntaje les va a permitir la preaprobación del proyecto, teniendo en cuenta los otros dos componentes que componen el puntaje, es decir, el sector económico y la región donde se encuentra localizada la empresa. Bueno, acá lo mismo, como pueden ver, son desplegables vinculados, ustedes seleccionan una finalidad y a partir de ahí se le abre un desplegable con los propósitos posibles de selección para esa finalidad establecida. Bueno, en relación a las adquisiciones, que es un tema que también en la convocatoria 2020 digamos, se generaron muchas dudas al respecto. Digamos, es posible incluir adquisiciones en el marco del proyecto siempre y cuando los bienes que se vayan a adquirir se encuentren relacionados con actividades de asistencia técnica, sean necesarias para la ejecución de la asistencia técnica. Entonces, en ese marco sí se tratan de gastos elegibles. Por lo tanto, siempre que ustedes propongan la adquisición de bienes en el marco del proyecto, es importante que lo vinculen con qué actividad del proyecto, para qué actividad del proyecto se requiere esa adquisición, y que establezca una justificación de por qué se requieren adquirir esos bienes para realizar esa actividad y esas tareas. Como les mencionaba,
El programa reconoce a través de la ANR el 60% del monto de la adquisición, el 40% restante tiene que ser financiados con aportes monetarios de la contraparte, y a su vez hay un tope del 30% de la ANR solicitado, ¿no? Es decir, si solicitan una ANR de 1.500.000, las adquisiciones o los bienes asociados no pueden superar los 500.000 pesos. Sí, ahí veo la pregunta. Efectivamente, la adquisición de los bienes se refiere precisamente a la ANR solicitado, ¿no? El tope tiene que ver con el ANR solicitado, no con el monto total del proyecto. Bueno, en relación a los verificables, esto es algo que es importante que ustedes lo puedan detallar y que en realidad, digamos, lo incluyan como un plan de rendición, porque la aprobación de los verificables y la aprobación de la rendición va a determinar que efectivamente todo el proceso de reembolso y reintegro sea, digamos, efectivo en forma ágil. Digamos, es algo que, digamos, muchas veces en muchos proyectos hemos visto que se han propuesto ciertos verificables que después no podían entregarse, o que los verificables que finalmente se presentaban al momento de la instancia de la rendición no permitían dar cuenta del cumplimiento de las tareas y las actividades. Por lo tanto, ahí se genera un proceso de subsanación en las cuales se comienza a pedir información adicional, y termina siendo muy engorroso, sobre todo para la empresa, que no recibe el reintegro monetario de las actividades ejecutadas. Por lo tanto, es importante que al momento de formular el proyecto tengan bien en claro cuáles van a ser los productos verificables para cada una de las tareas. Tengan en cuenta que se rinden actividades completas, pero lo que se verifica es el cumplimiento de las tareas. Por lo tanto, para cada tarea tienen que establecer cuáles van a ser los productos verificables que van a presentar, y que a nosotros nos van a permitir evaluar si efectivamente esa tarea se cumplió de acuerdo a las condiciones que inicialmente presentaron en el proyecto. Por supuesto, los productos verificables tienen que ser completos, es decir, no alcanza con la presentación de un informe técnico entregado como cumplimiento de la tarea, sino que el verificable tiene que ir documentando todos los pasos a través del cual se va cumpliendo la consultoría. Es decir, se trata del total de los documentos que evidencian cada paso cumplido por el consultor y por la empresa en la concreción de las tareas. Y en este sentido, los verificables deben mostrar todo el proceso. Deben probar cada uno de los pasos de la consultoría realizada, de principio a fin. No basta con el documento final, sino que se debe incluir también relevamientos iniciales que se realizaron, que permitieron llegar a un diagnóstico, las soluciones propuestas, si las hubiera, minutas de las distintas reuniones que se realizaron con personal de la empresa, documentos generados durante la implementación, fotos, planos, y por supuesto los documentos finales y los informes finales obtenidos una vez concluida la consultoría. En este sentido, por supuesto, deben ser documentos de claridad que reflejen todo el paso a paso de la consultoría realizada. Bueno, ¿cómo crear la documentación en DENIA 2? Por cada documento van a poder ingresar un único archivo. En este sentido, por ejemplo, si tienen que cargar distintos presupuestos, van a tener que unir todos los presupuestos en PDF en un único PDF, y a partir de ahí subirlos al DENIA 2. Al momento de la carga van a encontrar una suerte de encuesta sí-no, que es a modo de ayuda a memoria, que tiene que ver con las condiciones formales que tiene que cumplir el documento específico que van a subir. En este sentido, esto le va a permitir verificar explícitamente, digamos, a partir de las condiciones que les muestra el sistema, si el documento que van a subir cumple con las condiciones formales. Una vez que ustedes ven que sí, que cumple con todos los requisitos formales, ahí procede a la carga y el guardado en el sistema. Esto obviamente tiene que ver con la necesidad, digamos, de evitar pedidos de subsanaciones, como les planteaba Manuel, que suele ser bastante engorroso cuando tienen que volver a pedir presupuestos porque no cumplen con los requisitos formales. Y finalmente va a pedir, digamos, la carga de documentación formal necesaria
para la evaluación, digamos, de las solicitudes. Esto tiene que ver con documentación bastante similar a la convocatoria 2020. En particular tenemos el certificado PYME que tiene que estar vigente al momento de la presentación de la solicitud del proyecto de ANR. Una carta compromiso para ejecución del proyecto, que es el anexo 4, que lo pueden encontrar en la página web de PAC 2021. Modelo de certificación contable para la presentación de los proyectos. Modelo del primer testimonio de escritura pública para empresa. Les comentaba que en la solicitud inicial a través de DNA2 no hacen falta que estén certificados, pero una vez que el proyecto es preaprobado, previa a la carga de toda la documentación a través del TAD, sí es necesario que estén certificados por colegio de escribano, contadores, según corresponda. Constancia de AFIP, modelo de declaración jurada en cuanto a la ejecución y el compromiso de ejecución del proyecto en los marcos de lo que fue aprobado, presupuestos de asistencia técnica y adquisiciones, y otros presupuestos de adquisiciones evaluados como parte del proceso de desarrollo del proyecto. Bueno, en relación a los contenidos de los presupuestos de consultoría de adquisiciones, deben figurar todas las actividades de consultoría de adquisiciones propuestas en el proyecto. La fecha del presupuesto tiene que ser posterior a la fecha de lanzamiento del programa al cual se aplica. Los presupuestos tienen que estar en original, deben ser emitidos por la entidad proveedora del bien o de la consultoría, deben contar con una firma y aclaración del proveedor del bien y la consultoría, se debe presentar en papel membrete donde conste el nombre, razón social y quit del proveedor. En caso de adquisiciones debe figurar el país de origen de cada uno de los bienes a adquirir, teniendo en cuenta que el país de origen refiere al origen del bien, del fabricante del producto, no de quien lo comercializa. Es necesario que incluyan el país de origen del bien, ya que un requisito para incluir bienes asociados a los proyectos tiene que ver con que el país de origen del bien debe ser un miembro del BID, que es quien financia, es el órgano fiduciario quien financia PAC 2021. Por supuesto, los bienes adquiridos deben ser nuevos, no se aceptan bienes usados. Y siempre tienen que estar emitidos a nombre de la empresa o de la persona, en caso de personas humanas, que sean quienes están presentando el plan de desarrollo empresarial, quienes presentan el proyecto. Y por supuesto debe contener el quit a quien está dirigido, digamos, el presupuesto. En caso de adquisiciones, siempre se debe especificar cuál es el bien a adquirir y debe haber un detalle del modelo, de las características del producto y de sus especificaciones técnicas. Y en el caso de las consultorías, tiene que haber un detalle de cada servicio que se va a contratar, que nos permite identificarlo con el plan de actividades del formulario, que nos permite identificarlo con las tareas, digamos, contempladas en el marco del proyecto. Por supuesto, con cada una con el costo correspondiente de cada servicio, la carga horaria y el valor hora presupuestado. Bueno, en todos los casos tiene que figurar el costo total sin IVA, debe figurar la condición frente al IVA del proveedor y el costo total después de los impuestos. Esto nos permite desglosar en función de si son IVAs exentos o no, qué es lo que se va a terminar financiando a través de la ANR. Hay un elemento que no estaba mencionando, es que todos los presupuestos tienen que tener un plazo de mantenimiento de oferta, es decir, tiene que figurar una vigencia del presupuesto. Este es un ejemplo de los que les planteaba anteriormente respecto de ese breve sí, no, que es una suerte de ayuda a memoria para evaluar si efectivamente la documentación que van a presentar cumple o no los requisitos formales, ¿no? Digamos, entonces, ustedes, digamos, van a poder de ese modo digamos, asegurarse de que los presupuestos que van a presentar efectivamente no van a ser rechazados o no van a tener que ser subsanados. Una vez que verifican que todo cumple y seleccionan el cumple en cada uno de los apartados, van a seleccionar archivo, cargan el PDF con todos los presupuestos
y una vez que lo cargan, tienen que cliquear en el botón guardar. De lo contrario, los presupuestos no van a quedar guardados en el sistema. Bueno, ahora bien, todo proyecto que supere los 60 puntos va a quedar preaprobado, habilitando a la empresa a iniciar la ejecución del proyecto, y por supuesto van a ser definitivamente aprobados todos los proyectos que superen los 60 puntos y cumplan los criterios de elegibilidad y los criterios de admisibilidad. Por supuesto, se van a emitir dictámenes de evaluación formal y dictámenes de evaluación técnica. En caso de que los dictámenes sean favorables, los proyectos van a ser definitivamente aprobados. Bueno, ahora Emanuel les va a comentar distintos ejemplos de proyectos según finalidad y propósitos, obviamente orientados a innovación y diseño. Bien, dejé contar 2 proyectos que tuvimos en la convocatoria anterior y que ya se ejecutaron. Uno es un proyecto de desarrollo de estrategias de comunicación y diseño de envases para la línea de productos, y el otro es un proyecto donde es puramente de diseño de una nueva línea de negocios para una empresa. Dentro de esto que les mencionaba Andrés, de la priorización de los proyectos, en este caso de la clasificación dentro de la línea de innovación, nosotros contemplamos mejoras en el diseño y la calidad de productos ya existentes, implementación de estrategias de comunicación visual para la comercialización de esos productos y para ese posicionamiento, y el diseño de nuevos productos o línea de productos y procesos productivos, ¿sí? Ahí es importante todo el análisis previo que ustedes van a hacer en conjunto con la empresa antes de siquiera entrar a DNA a realizar la carga. Es muy importante que todo esto esté sistematizado previamente, así no se producen varias instancias de entrada a carga, sino que en una sola instancia pueden cargar todo lo que hace falta, ¿sí? Pero todo esto es un trabajo previo, la determinación de la finalidad, que en este caso ya está establecida por la Secretaría PYME, y también la del propósito, que va a variar según los proyectos, ¿sí? Esto no hace que un proyecto que, por ejemplo, tenga como propósito el desarrollo de una estrategia de comunicación visual, no tenga, por ejemplo, como fin la exportación, ¿sí? Pero siempre debemos poder reconocer cuál es el propósito principal del proyecto, que siempre va a tener muchas aristas diferentes. ¿Con esto qué quiero decir? Si bien hay una línea que aborda específicamente temas de exportación, si la estrategia de comunicación que ustedes están desarrollando o el desarrollo del nuevo producto está orientado a posicionar ese producto en un nuevo mercado, deberían poderlo expresar también en el proyecto, y nosotros lo entendemos como un diferencial positivo también. Si hay dudas sobre esto me lo pueden dejar en las preguntas, pero siempre la idea es poder identificar el propósito principal de cada proyecto. Bueno, aquí hay algunos ejemplos posibles dentro de las líneas, son bastante más amplias, pero bueno, acá tienen algunas opciones como más bajadas a tierra de lo que se puede hacer dentro de la línea de diseño. Algunos errores frecuentes que tuvimos que analizar el año pasado desde el punto de vista técnico y que no están permitidos por este programa es que los consultores estén vinculados con la empresa de manera interna, podríamos decir. Una empresa no podría presentar como la persona que va a brindar la asistencia técnica a un consultor que forma parte de un departamento interno de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, o a alguno de sus socios. El proyecto no contempla que las actividades sean desarrolladas por personal interno, y esto tiene que ver con que la idea es incorporar nuevos conocimientos que la empresa no podría hacer en su día a día con los recursos que tiene hoy, ¿sí? Y en ese sentido PAC aporta el recurso de asistencia técnica y de la adquisición de algunos bienes e insumos, pero debería representar un salto, ¿sí? La idea es presentar un proyecto donde no se estén financiando gastos ordinarios de la PYME. Si, por ejemplo, su PYME hace escobillones, todos los años diseña, bueno, la idea no es financiar uno nuevo que sigue la misma línea de lo anterior, sino que
si es un gasto ordinario de la empresa, en esta línea debería ser algo más disruptivo o debería representar un pequeño salto para el cual la empresa está pidiendo este financiamiento y que va a representar una mejora en relación a lo que hace siempre, ¿sí? En ese sentido, hablo de gastos ordinarios de la empresa, bueno, debería poder justificarse que viene por otro lado, ¿no? Bueno, esto que decía de contratación de consultores para realizar gastos corrientes, tampoco. Implementación de sistemas enlatados por otros prestadores. En ese sentido, es muy importante que ustedes como profesionales, y bueno, si acá hay algún gerente o representante de empresa, mantengan reuniones previas mutuas para poder delinear el proyecto, ¿sí? Han llegado varios proyectos donde el mismo consultor quiere asesorar a 10 empresas diferentes y los 10 proyectos son iguales, sin importar si una empresa produce lentejas o cosechadoras. A eso nos referimos con enlatado, ¿sí? El armado del proyecto tiene que ser totalmente analítico y tiene que dar respuestas a los objetivos que tiene la empresa en ese momento y al lugar hacia el que quiere llegar. Nosotros lo detectamos muy fácilmente, digamos, cuando es una persona que está ofreciendo lo mismo a todos y se ve muy fácilmente que no tuvieron una reunión previa para delinear estos objetivos, ¿sí? Así que eso tenganlo presente. Coherencia de los entregables con las actividades a desarrollar, bueno, eso ya lo dijo Andrés, es muy importante que los entregables sean sólidos y den cuenta del trabajo que se fue haciendo a lo largo de los meses que dura el proyecto y cómo representan efectivamente no solo la concreción de la actividad, sino lo que se fue aprendiendo en el día a día y los idas y vueltas que tiene todo proyecto de diseño, que bueno, ya sabemos que es así, ¿no? Algo en relación a los gastos no elegibles con respecto a e-commerce, el programa no está enfocado a financiar, por ejemplo, publicidad en redes sociales. Si bien entendemos que hoy por hoy puede ser muy necesario para algunas estrategias de comunicación, entendemos que eso debería ser abordado por la empresa en alguna instancia del proyecto, pero no sería financiable con el aporte no reembolsable del Estado Nacional, ¿sí? Así que bueno, eso tenganlo presente también. Y incongruencias entre las actividades declaradas en AFIP y el proyecto a ejecutar. Ha pasado que se han presentado por ahí empresas que se dedicaban, no sé, les doy un ejemplo, servicios informáticos y querían hacer un artefacto de metalmecánica. Entonces eso también a nosotros nos pone en un entuerto de tener que descifrar si esa empresa efectivamente cuenta con los medios y con el expertise para acompañarla a desarrollar de cero algo que nunca hizo y que nunca ha declarado que puede hacer en AFIP, ¿no? Entonces siempre tratemos de que la actividad declarada o las actividades principales sean actividades relacionadas al proyecto a llevar adelante. No sé si soy claro, me lo pueden dejar en el chat ahí también si hay alguna duda con respecto a eso, ¿sí? Pero no debería ser muy diferente la actividad que están planteando en AFIP con respecto al proyecto que van a ejecutar. Bueno, acá les voy a contar el primer proyecto de estrategias de comunicación. Es una empresa que produce alimenticios, es una empresa de Mar del Plata y que tiene 17 años de experiencia en el rubro, pero lo venía haciendo a través de la generación de marcas blancas. Marcas blancas son marcas que algunos productores de Argentina hacen para grandes supermercados, por ejemplo. Y no lleva la marca propia del productor, sino que los supermercadistas, digamos, aportan su capital social a ese producto y hay una empresa que se dedica a producirlos y a hacer el etiquetado. En este caso, la empresa decide dar un salto dentro del modelo de negocio que tiene y ya no únicamente realizar marcas blancas para supermercadistas, sino realizar una marca propia y empezar a construir valor desde ese lugar. Entonces ellos se contactaron con un estudio de diseño de comunicación visual que estaba especializado en lo que es packaging, entre otras cosas, y desarrollaron una nueva marca que se inicia con la línea de aderezos, pero que tiene el potencial de abrir un sistema mucho más amplio para los otros productos que puede producir esta empresa marplatense, ¿sí? Como sopas, puré de papas, premezclas de bizcochuelos, pizza, bueno, este tipo de productos que funcionan muy bien en góndola. Y bueno, y este es el resultado que han obtenido, generaron una marca muy, muy versátil, que
que funciona con los códigos del sector a la hora de verla en una góndola, dialoga con los productos competidores y les permite a la empresa iniciar por primera vez una acción de construcción de valor alrededor de una marca propia que funcione en paralelo con el resto de su línea de negocios, ¿no? Bueno, en este sentido, nosotros acompañamos con un pack de diseño e innovación el año pasado para el desarrollo de este proyecto. Y el otro proyecto que les quería contar tiene que ver con desarrollo de nuevos productos. Se trata de una empresa de Córdoba, es una empresa que se dedica a realizar equipos de audio, entre ellos parlantes y diferentes equipos de sonido, muy concentrada en mercados externos, y las características de su producto eran que eran productos de gran escala y fidelidad, orientados a eventos públicos, ¿sí? A grandes eventos, recitales, y bueno, actos, ese tipo de cosas. Lo que pasó con la pandemia es que la empresa obviamente vio reducida su capacidad de seguir desarrollando el negocio en este tipo de actividades, porque se anuló el acceso a ciertas actividades públicas. Entonces, a través del PAC 2020 decidieron desarrollar una línea de productos, aprovechando todo este conocimiento que tienen en el área, y generar una línea de productos para el hogar y para espacios más pequeños y controlados que puedan seguir funcionando en un escenario de pandemia como el que tenemos hoy. Así que lo que hicieron ellos con esta línea de financiamiento es desarrollar una nueva serie de 4 productos con accesorios diferentes. Bueno, acá tienen el nombre de la marca, de altavoces, y bueno, muy bien comunicado también dónde pueden aplicarse, tanto en espacios hogareños como en espacios de acceso público más controlados. Y bueno, también mencionar que este producto, además de ser realizado con un paquete el año pasado, obtuvo este año el sello de Buen Diseño Argentino, edición 2020-2021. Con lo cual, bueno, quería contarles estos proyectos porque me parece interesante que tengan como una base para ver a partir de las problemáticas que pueden llegar a tener las empresas que ustedes van a asesorar, qué puede resultar como una respuesta o como una solución que sea acompañado por el Estado Nacional a través de este tipo de programas. En ese sentido, como mencionaba Andrés, los proyectos van a durar 8 meses. En este caso hay 2 grandes actores en el proyecto, además del Estado como receptor y verificador de la documentación. En este caso hay un beneficiario que es la empresa. Es muy importante que la empresa siempre preste a alguien, acá yo puse socio gerente, pero puede no ser un socio gerente, puede ser una persona que esté destinada a hacer el seguimiento de este proyecto y a mantener un diálogo fluido con el diseñador, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque si el proyecto se atrasa, generalmente es por falta de diálogo y por la no resolución de algunas cuestiones que por ahí se resuelven más en términos de reuniones que por otros motivos. Y bueno, y obviamente el consultor, que aspiramos que sea un consultor capacitado, lo más capacitado posible, idóneo para realizar la tarea que se propone el proyecto, ¿sí? Y acá yo les propongo una serie de entregables o una especie de guía que les puede servir a ustedes para proponer los entregables que va a tener su proyecto, ¿no? Y que son básicamente los entregables que nosotros llevamos adelante a lo largo de cualquier proyecto de consultoría de diseño. En un principio siempre es importante que haya un entregable de diagnóstico que concentra toda la primera actividad analítica y de intercambio entre pyme y consultor, para tratar de entender la historia de la empresa, la realidad de ese sector, la característica de ese producto, su posicionamiento, los problemas de comunicación interna y externa, los recursos con los que cuenta esa pyme. Toda esa instancia inicial en la que nosotros como diseñadores nos metemos en este nuevo universo y generamos cuáles son los indicadores que nos van a guiar en el desarrollo del proyecto. Después hay otros 2 entregables, que son el de presentación de propuestas iniciales para el cumplimiento de estos objetivos y la elección de una propuesta final de manera conjunta. Y después, bueno, el cuarto entregable podría ser la entrega de originales y manuales de estrategia, por ejemplo, en el caso de comunicación, o el armado de prototipos para entrar a producción, que es lo que se debería entregar junto con sus manuales correspondientes al industrial para que lleve adelante este producto, ¿sí? Y estos informes que ustedes pueden concentrar al momento de hacer la instancia de presentación de entregable, pueden valerse también de otra documentación necesaria según las características del proyecto, ¿no? Estos pueden ser fotografías, videos, guías, fichas técnicas, certificaciones, si el proyecto se trata de calidad,
todo lo que haga evidente que la tarea se hizo de la mejor manera posible con todas sus idas y venidas, ¿no? Y en este sentido les traigo también algunas herramientas como para poder planificar las tareas y pensar los verificables, ¿no? En este caso, el programa esto no lo ofrece como un modelo, pero siempre es de utilidad armar alguna especie de diagrama de Gantt que me permita mensurar la cantidad de meses que me va a demandar llevar adelante ese proyecto y cuál es el desagregado de tareas que va a tener el mismo, ¿sí? Tareas más generales y algunas particulares y cuándo se van a llevar adelante. Un poquito lo que decía Andrés al principio, ¿no? Bueno, y acá hay un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, un proyecto con finalidad para mejora en el diseño y calidad de los productos, con el objetivo de mejorar la calidad de un producto o el diseño de una línea de productos. No sé, un proyecto que dura 4 meses y cómo estarían ordenadas las tareas y cuáles deberían ser los evidenciables también, ¿sí? Bueno, en ese sentido, acá les terminamos dejando los medios de contacto para con el programa. Siempre es importante empezar a entender estos programas, más allá de estos talleres, a través de la lectura del documento ejecutivo que auspicia como las bases y condiciones del programa, donde ustedes van a encontrar todas las particularidades que tiene este llamado de PAC Empresas. Y bueno, también les dejamos los links para la carga inicial del proyecto, que es a través de la plataforma DNA2, y 2 links de consulta. Uno es el formulario online, por el cual envían sus consultas automáticamente a través del sitio web, y otro es nuestro correo electrónico, donde nos pueden enviar las dudas al respecto, ¿sí? Y bueno, ahora los dejo de nuevo con Andrés para que respondamos todas las consultas o dudas frecuentes que han surgido del chat también. Gracias, Manuel. Sí, no me voy a detener en todas las preguntas frecuentes porque tenemos múltiples, pero sí me voy a centrar sobre todo en las que ahí fui anotando que fueron publicando en el chat. Hay una pregunta en relación a si es un gasto elegible matricería. Sí, está contemplado para que se pueda financiar a través de la ANR. Acá hay una salvedad. Si la matricería ya se encuentra desarrollada, se consideraría una adquisición, por lo tanto tiene el tope de máximo un 30% de la ANR. En cambio, si la matricería es a desarrollar, se consideraría una consultoría, por lo tanto no tiene ningún tipo de tope. En este sentido, no sé si no lo aclaré en su momento, pero el tope es únicamente para la adquisición de bienes, es decir, el tope del 30% de la ANR es para la adquisición de bienes. Para la adquisición o un proyecto, por ejemplo, que puede ser enteramente a través de la provisión de servicios de asistencia técnica, y en ese sentido no tiene ningún tope. Se puede financiar hasta 1.500.000 pesos de ANR, siempre rige que el 30% restante tiene que ser financiado con aportes monetarios de la contraparte. Vinculado a esto, otra pregunta que hacían es si se aceptan aportes en especie por parte de la empresa. No está contemplado en esta convocatoria que haya aportes en especie. Únicamente son válidos los aportes monetarios. Lo mismo que planteé al inicio, tampoco está habilitada la modalidad de anticipo como ocurría el año pasado. Ahora únicamente se trabaja con modalidad de reintegros. En ese sentido, por eso le decía que ya no tienen que solicitar seguros de caución, lo único que van a tener que ejecutar y después rendir lo ejecutado y ahí se produce el reintegro. Sí. También preguntaban si una empresa o un solicitante puede aplicar a distintos propósitos. No, cada proyecto contempla una finalidad y un propósito. No es posible que un proyecto apunte a distintos propósitos. En un caso, bueno, en caso de que tengan dudas en relación a eso, la recomendación tiene que ver con cuál sería la finalidad y el propósito al que más contribuye la ejecución de esas tareas y digamos, esas actividades. Otra pregunta que hacían tiene que ver con que si los consultores pueden brindar servicios de asistencia técnica a más de un proyecto. Sí, está contemplado y hay límites monetarios para eso. Es decir, consultores que son personas humanas
pueden participar y brindar servicios de asistencia técnica a distintos proyectos por un monto máximo de 2.800.000 pesos neto de IVA. En el caso de que sean empresas, que sean personas jurídicas las que proveen servicios de asistencia técnica, pueden ser proveedores en distintos proyectos hasta un monto máximo de 5.600.000 pesos neto de IVA. En ese sentido, de nuevo, consulten el documento ejecutivo, las bases y condiciones, que ahí se encuentra bien explicitado, pero está contemplado para que los consultores puedan participar en distintos proyectos con un monto máximo vinculado también a la concreción de las actividades, de la dedicación que tienen que tener. Entonces las personas humanas, consultores personas humanas, pueden brindar servicios a distintos proyectos por un monto máximo de 2.800.000, y personas jurídicas, empresas que brinden asistencias técnicas, pueden presupuestar a distintos proyectos por un monto máximo de 5.600.000. ¿Qué más? Bueno, Ahí otra hay pregunta. una persona que... Bueno, en realidad este programa es PAC Empresas. PAC Emprendedores, como comentaba Emanuel, es una convocatoria que cerró recientemente, que a futuro se va a volver a abrir, pero que en realidad tiene que ver tiene otras características y está orientada a empresas o personas humanas, digamos, que no cuentan con, que se encuentran en un estadio inicial en su emprendimiento y que no cuentan con la actividad, la antigüedad mínima y la madurez que hace que se considere una MIPYME. En este sentido, yo no sé si lo aclaré, pero los requisitos para participar de PAC Empresas tienen que ver con personas humanas o personas jurídicas que cuenten con certificado MIPYME vigente, y en caso de que sean empresas medianas, hasta tramo 1. Si las tramo 2 quedan excluidas. En ese sentido es importante aclarar que esto de los 2 años y de la categorización de la resolución de PYME es lo que a vos te incluye como PYME. Esta es la pregunta que había hecho Jessica, ¿no? Digo porque a veces por ahí vos te autopercibís emprendedora porque por ahí es una micropyme donde son 2 personas que trabajan, pero por ahí tienen estos 2 años de antigüedad y ya vienen llevando el proyecto adelante de manera sólida. De esa manera se te otorga un certificado PYME y la Secretaría PYME te considera PYME, por más que, por ejemplo, vos tributes como monotributista, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso a prestar atención, porque no quiere decir que porque tu empresa sea chica o porque vos te autopercibas emprendedor no puedas participar de este programa. Siempre que cumplas los requisitos que deben reunir los postulantes, puedes inscribir tu proyecto, ¿sí? Exacto. Y el otro elemento tiene que ver con eso, con la actividad económica para la cual se presenta el proyecto. Eso es importante destacarlo, porque las empresas y las personas humanas también pueden estar dados de altas en distintas actividades económicas, pero a partir de ahí tienen que identificar cuál es la actividad económica para la cual se presenta el proyecto, y en función de eso se evalúa la antigüedad mínima de 2 años. ¿Qué más? No, el monto total tiene que ver con los presupuestos presentados netos de IVA. Es decir, podés participar en distintos proyectos siempre y cuando el monto a recibir de los servicios que vas a brindar a los distintos proyectos no supere los 2.800.000. Esto es independientemente de cómo se financie, si es con 70-30, con aportes de la ANR y de la contraparte. Es el monto total. Y después, bueno, respecto de PAC Emprendedores, también ustedes ingresan a la web del Ministerio, ahí pueden ingresar a Emprendedores y pueden consultar la información relacionada para PAC Emprendedores. Lamentablemente en este momento la convocatoria se encuentra cerrada. Bueno, entiendo que no hay más preguntas, creo que las hemos respondido todas. A ver si surge alguna más. Ahí dicen, la realización de prototipos que se realicen con proveedores externos a la empresa, ¿pueden incluirse? Sí, pueden incluirse. Serían
Entiendo que generalmente te lo van a facturar como un servicio el diseño del prototipo, más que como una adquisición. Debería ser incluido como eso. Hay pregunta por el tema del blanqueo de clave. Digamos, muchas veces ocurre que, digamos, que no están pudiendo, digamos, que se registraron DNA con un mail que ya no lo tienen, entonces ahí tienen que pedir un blanqueo de clave. Yo lo que les recomiendo es que para cualquier consulta, incluso para problemas de login en DNA2, escriban a programa packempresas@gmail.com y ahí le van a derivar, van a hacer un ticket para sistemas y van a resolver la consulta a través de ese medio. Bueno, les comentaba, digamos, respecto de las adquisiciones de bienes, se financia siempre y cuando esté vinculado al propósito del proyecto y a las consultorías que se van a realizar. Se puede financiar con ANR siempre y cuando tenga esta vinculación y no supere el tope del 30% del ANR solicitado. La compra de consultor, claro, efectivamente, se pueden comprar, por ejemplo, computadoras siempre y cuando las computadoras sean un bien necesario para el cumplimiento de las consultorías. En ese sentido lo van a tener que justificar y corre todas las restricciones vinculadas a adquisiciones, por ejemplo, que no supere el 30% del ANR y que se financia con un ANR del 60%, el 40% restante tiene que ser abonado con recursos monetarios de la contraparte. Ahí Felicitas pregunta si se puede presentar un proyecto de renovación de un e-commerce existente. Sí se puede, Felicitas. Lo importante es dejar en claro cómo eso influye en el objetivo y la estrategia que la empresa tiene en este momento. No pensemos los proyectos como algo puntual, ¿no? Como un rediseño web, porque un rediseño web en definitiva no es nada, lo es en tanto ayuda a la empresa a llegar a donde quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre sería por ahí un proyecto un poco más amplio que incluye, entre otras cosas, la renovación de un e-commerce, ¿no? Porque no creo que únicamente eso sea la totalidad de la estrategia. Así que en ese sentido, sí, se puede incluir asistencia técnica para la renovación de un e-commerce, pero siempre se tiene que entender dentro de una estrategia macro, ¿no? Un poco eso. En este caso, según entiendo, me corregirás vos, Andrés, pero el año pasado era requisito excluyente tener un título terciario universitario para desarrollar la consultoría. Este año no necesariamente. Y cualquier persona, cualquier profesional consultor se puede inscribir en la plataforma DNA2. Entiendo que la plataforma no requiere que tengas un título terciario universitario y en esos términos se ejecuta el programa este año, ¿no, Andrés? Sí, así es. El requisito necesario y excluyente es que se encuentren inscriptos en el directorio de consultores. Entonces, en ese sentido, lo principal para todos los consultores es inscribirse. Y una vez que se inscriben, ahí la empresa recién los puede vincular, o el solicitante los puede vincular al proyecto. Además, eso también permite al evaluador técnico evaluar la idoneidad del consultor, entre comillas, lo planteo esto, en relación a las actividades y tareas que se van a ejecutar en el marco del proyecto. No está publicado el listado del directorio de consultores aún, pero la recomendación es que ingresen a DNA2, si ya se registraron y se cargaron y no encuentran la clave, pidan un blanqueo de clave a programa packempresas@gmail.com. Si no se registraron, bueno, tienen que registrarse y tienen que ingresar todos los datos de su historial académico, profesional, títulos, etcétera, para finalmente tener un número de DIRCOM, que es el número, digamos, de inscripción que ya les va a quedar, digamos, para la vinculación con futuros proyectos. Es Sí. un requisito excluyente que los consultores que participan en proyectos y que proveen asistencia técnica en el marco de PAC se encuentren inscritos en el DIRCOM. Actualmente tenemos aproximadamente 10.000 consultores inscritos. O sea que si no saben si están inscritos o no, es importante que se registren en DNA2 y que se inscriban.
También es posible que las empresas que brindan servicios de asistencia técnica, ellas hayan inscrito a los distintos consultores que trabajan en esa empresa. Eso también es posible, o sea que en ese caso tienen que averiguarlo y consultarlo en el marco de la empresa. Exacto. Lo que es importante tener en claro es que ustedes estén inscritos en DNA2 no los posiciona en una base de búsqueda abierta, ¿sí? Simplemente nos posibilita a nosotros certificar que ustedes están inscritos en la plataforma, que es uno de los requisitos. A la hora de buscar profesionales, bueno, pueden valerse de diferentes fuentes. La que ofrece la página de PAC es acceder a la base de expertos PYME. Si ustedes son profesionales que hace tiempo que vienen haciendo esto y quieren registrarse como experto PYME, ahí hay una base abierta donde sí las empresas los van a poder encontrar, y siempre es recomendable también vincularse con organismos del Estado que se dedican a brindar asistencia técnica, como en este caso INTI, que está aquí presente y armó en conjunto con nosotros este evento. Pueden consultar también a INTI por consultores específicos si quieren realizar alguna tarea y no encuentran al consultor que ustedes entiendan que los puede acompañar, ¿sí? Pero bueno, esos son los dos caminos como para llegar a bases de datos abiertas. DNA2 no es una base de datos abiertas por el momento. Ahí les puse el link de DNA2, porque pregunta Sebastián cuál es el link para hacer el registro de consultor. Es el DNA2, que es el sistema de gestión de la CEPYME. Ahí tienen que registrarse en caso de que no se encuentren registrados. Y en el menú de la izquierda pueden encontrar el directorio de proveedores de asistencia técnica en el cual hacer el registro. Y también pueden encontrar, por ejemplo, el PAC 2021 para hacer la inscripción y la solicitud en el marco de esta convocatoria. Bien. Guido pregunta, tengo un proyecto estancado, me falta materia prima y maquinaria, estoy solo con el proyecto, ¿cómo sé si puedo presentarme? El foco de este programa, o el core del programa, tiene que ver con asistencia técnica, Guido, puntualmente. Así que tal vez una parte de tu proyecto pueda ser adquisición de bienes de capital o de materia prima, pero el grueso del proyecto debe estar enfocado a solucionar alguna cuestión que vos en términos individuales como productor no la estás pudiendo resolver porque necesitas asistencia técnica y ayuda profesional. Así que bueno, en ese sentido, por ahí te podemos sugerir algún otro programa o algún acceso a otro tipo de créditos, pero PAC es un programa orientado principalmente a asistencia técnica. Eso me parece que es importante, que lo que destacás, Emanuel, porque muchas veces surge confusiones. Nosotros digamos, pensamos que, sobre todo lo que es la adquisición de bienes de capital y capital de trabajo, es más lógico que se financien a través de crédito, ¿no? De financiamiento, ya sea directo o financiamiento bancario. Y en ese sentido tenemos de la CEPYME distintas líneas para capital de trabajo y adquisición de bienes de capital a través de financiamiento. En realidad, el PAC está orientado a eso, a apoyar y subsidiar planes de desarrollo empresarial que requieran para su ejecución la provisión de servicios de asistencia técnica. En ese sentido, es posible asociar alguna adquisición de bienes siempre y cuando sea necesaria y estén vinculadas a dicha asistencia técnica. Y después Miki, por último, pregunta en relación a si continúa la modalidad de anticipo. Ya no trabajamos con esa modalidad, ahora es únicamente a través de reintegro, por lo tanto que el desembolso se produce una vez que termina siendo aprobada la rendición. Y ustedes pueden optar, la empresa puede optar por una rendición o 2 rendiciones. Bien. Eso acá Marlene pregunta, yo trabajo con otros profesionales de distintas disciplinas, diseño de comunicación visual, diseño web, programación, va por ahí. Eso depende de cómo presentes vos el proyecto. Si vos vas a englobar todos estos servicios porque son proveedores tuyos y vos le facturás como un servicio general a la pyme, no necesitamos que todas esas personas estén en DNA2 porque quien va a facturar el servicio vas a ser vos, Marlene. Entonces, mientras vos lo estés, no hay ningún problema. Si se van a presentar como otros actores dentro del proyecto, quienes también van a brindar su asistencia técnica de manera particular, van a tener que estar registrados también en plataforma DNA2. Todo profesional y técnico que emita factura y que tenga una actividad dentro del proyecto, tiene que estar inscrito y facturar y cobrar y recibir los depósitos en los términos que el programa prevé, ¿sí? Así que bueno, creo que hemos respondido el grueso de preguntas, Andrés, así que bueno,
Ahí les dejé el contacto, el correo electrónico del programa para seguir respondiendo dudas que vayan surgiendo al momento de elaborar los proyectos. Estamos a completa disposición de ustedes para que puedan inscribir su proyecto PAC este año. Y bueno, quedamos al habla. Muchas gracias a todos por asistir a esta convocatoria. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, hasta luego.